¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas Hola, noches. Pepe. Hola, ¿Cómo te Pepe, va? buenas noches. Bien, me da mucho gusto saludarlos, Marco, Pepe, Mari Carmen, siempre al orden, siempre con el gusto de estar con ustedes y con su audiencia. Gracias. Gracias. Oye, cuéntanos, hoy te estábamos diciendo de la reunión del G20 que fue mucho más allá de la reunión de los presidentes Trump. Platícanos si hubo acuerdos, ¿cómo viste esta reunión? Mira, fue una reunión interesante en varios sentidos. Como ustedes saben, el G20 congrega a los 20 países, a las 20 economías más grandes. Surge al principio como una reunión de ministros de finanzas, pero a partir de 2008 surge como el foro principal para coordinarnos ya como países frente a la crisis del 2008 y 2009. Y es un grupo que ha venido evolucionando para tocar una gran variedad de temas. En el 2008 y 2009 un poco la temática era ver cómo coordinamos nuestra respuesta para que los países que tuvieran espacio fiscal, espacio monetario, lo usaran, los que pudieran hacer reformas estructurales las hicieran, que preserváramos un entorno de comercio, que no cayéramos en respuestas proteccionistas. Y poco a poco el grupo ha venido evolucionando en la medida en que también nos hemos venido alejando poco a poco de la crisis para enriquecer los temas, para enriquecer la narrativa, y ahora es un grupo que habla de inclusión financiera, es un grupo que habla de impuestos, es un grupo que habla de digitalización, es un grupo en donde varios países, destacadamente México, hacen reformas estructurales y por lo tanto es un grupo que empieza a hablar del detalle de cada reforma estructural y qué podemos aprender de ella, y por lo tanto cada sesión se ofrece un resultado, una oportunidad de diálogo interesante y ofrece también la oportunidad de ver dónde en lo político pues se siente un entorno de descontento, que en el caso concreto de este G20 pues se sintió ese descontento incluso en las calles. Fue un G20 que en su entorno pues, fue accidentado y estuvo marcado por marchas y por eventos que hicieron evidente un descontento que como grupo también tenemos que enfrentar. José Antonio Meade, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Bien, Marco, me da mucho gusto saludarte. José Antonio, platícanos de lo que pues México en este contexto pudo lograr. Es un foro internacional muy importante, el contexto mundial también tiene mucha relevancia y México en sus conversaciones que sostuvo el presidente Enrique Peña Nieto con la primera ministra alemana, tuvieron ahí oportunidad de estrechar relaciones y de platicar sobre lo que ocurriría en el G20. Cuéntanos qué logra el gobierno mexicano. Mira, México logra en principio poner de relieve y en ese escaparate ser una economía que ha hecho su chamba, una economía que cuando tuvo espacio fiscal lo aprovechó, que cuando dejó de tenerlo está consolidando sus finanzas públicas, una economía que hoy utiliza la política monetaria para anclar las expectativas de inflación y lo hace con éxito, pero sobre todo una economía que pone de relieve que hacer reformas estructurales vale la pena, que eso sí le da a las economías mayor capacidad de resistencia, mayor flexibilidad, mayor modernidad, mayor capacidad de generar empleos, y el hecho de que México se ha visto en el G20 como un país en donde eso está pasando, en donde eso está pasando en democracia, en donde eso está pasando haciendo política, y en donde eso está teniendo resultados en el empleo, en el crecimiento y en la fortaleza de la economía para hacerle frente a choques, es algo que llama la atención. Y además de eso, un poco como dices tú, Marco, es oportunidad para encontrarse ya en lo bilateral con diferentes países. En un solo espacio tiene uno posibilidad de ampliar de manera muy importante con su círculo de relaciones y de adelantar la agenda bilateral desde países como Alemania, en donde México será el país invitado, el primer latinoamericano a la feria de Hannover, países como España, como la India, que está haciendo esfuerzos de industrialización importante y en donde hay una agenda que podemos construir juntos, países como Canadá, en donde tenemos ahora un reto que compartimos en el libre comercio y un espacio de diálogo que mucho nos ha ayudado a que nos entendamos mejor, entre otros con el tema de las visas. Entonces, no solamente adelantamos en un espacio multilateral de gran importancia, en donde, por ejemplo, se va a entrar en vigor ya pronto, pues, tan temprano como los siguientes meses, este proceso de intercambio de información fiscal entre las diferentes jurisdicciones. Ya somos más de 70 las que vamos a intercambiar información fiscal, y todos esos son resultados concretos que se derivan del diálogo en el grupo y de los diálogos en lo bilateral con cada uno de los países.
Desde luego, Pepe, te saluda José Yuste. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, Pepe, buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Fíjate que con lo que nos dices, México se vio como un país que está haciendo la reforma, está haciendo su trabajo, está saliendo bien con finanzas públicas sanas, en fin. Pero la carrera es difícil, la carrera vamos con Canadá, que tiene un primer ministro muy carismático, vamos con Argentina, que ahora se presentó como el nuevo cambio de Argentina con Macri, que estaba ahí tratando de hacer reformas. En fin, la competencia por regresar a que tuvimos el Mexico Moment, es muy difícil, no vamos solos en esto. ¿Cómo quedó México? ¿Cómo sentiste a México en este G20? Mira, México se ve bien en 2 o 3 dimensiones, es cierto. Y es por eso un espacio interesante, porque es un espacio que busca que los países se coordinen al tiempo de reconocer que los países compiten. Y los países compiten por hacerse más atractivos, por atraer más fondos de inversión, por atraer capital, por atraer tecnología. Y México se ve interesante, sigue siendo dentro del grupo el que más reformas estructurales ha visto. Es probablemente del grupo el que empezó el año enfrentando los choques de confianza más complicados y que lo sorteó con buen éxito y con una economía resistente. Es un país que puede ya llevar a la mesa resultados interesantes, pero es cierto, es un país que compite en el mundo con otros. Argentina regresa un poco a los mercados internacionales, preside de hecho el año que entra el G20, luego será Japón, luego será Arabia Saudita, efectivamente pues Canadá también con sus retos y con sus oportunidades, pero México no pinta mal, no pinta mal en términos absolutos, no pinta mal en términos relativos, acredita ya reformas que empiezan a madurar, que empiezan a dar resultados y participa en la mesa con esa autoridad de haber hecho un poco su tarea para ser constructivo en el proceso de diálogo y de construcción de consensos. Y bueno, y la economía hoy, efectivamente, Pepe, y eso hay que decirle que desde que tú estás en la Secretaría de Hacienda has logrado cambios importantes, entre ellos el manejo de la deuda, que está generando ya mejores expectativas. La mayoría de los analistas están elevando las expectativas. Mira, ha sido una buena coyuntura. Nosotros hemos dicho mucho que había espacios fiscales, se aprovecharon. La trayectoria de deuda es una trayectoria que era conocida, que se estimaba además que nos iba a ayudar a darnos fortaleza y estímulo a la economía frente a una baja demanda agregada para acompañar la entrada en vigor de las reformas estructurales, pero también desde hace un par de años se había reconocido que era importante que regresáramos a consolidar fiscalmente al país, a buscar que la deuda como porcentaje del PIB se estabilizara, y mucho de lo que nos ha pasado este año y que esperamos así se mantenga. Sigue siendo un año complicado, va a seguir siendo un año volátil, pero pareciera estarnos moviendo en la dirección de que efectivamente la deuda no solo se estabilice, sino que empiece a bajar como porcentaje del PIB hacia adelante. Sigue siendo reto, va a explicar que sigamos haciendo esfuerzos como país, no solamente este año, sino también en los siguientes, pero así como nos trazamos una ruta de estímulo, también nos trazamos una ruta de consolidación y la hemos venido cumpliendo. Y ese cumplir la ruta que se conocía desde hace un par de años es lo que le ha venido dando credibilidad a nuestras finanzas públicas. Claro. José Antonio Meade, secretario de Hacienda, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias. Muy buenas noches. Además, muchas gracias por el espacio y siempre es un gusto platicar con ustedes y con su audiencia. Gracias. Buenas Gracias. noches.